Debemos añadir, por lo demás, lo difícil que resulta, de manera más general, imaginar lo insoportable, lo puntilloso y él, tan fino, lo tonto que podía ser Monsieur de Charlus en todas las ocasiones en que entraba en juego los defectos de su carácter. De estos podemos decir, de hecho, que son como una enfermedad intermitente de la inteligencia. ¿Quién no ha observado en mujeres e incluso en hombres dotados de inteligencia notable, pero que sufren de los nervios? Cuando son felices, cuando están tranquilos y satisfechos de su entorno, hacen admirar sus preciosas dotes. La verdad habla literalmente por su boca. Una jaqueca, una pequeña herida de amor propio basta para cambiarlo todo. Brusca, convulsa y encogida, la luminosa inteligencia ya no refleja más que un yo irritado, suspicaz, presumido, que hace cuanto puede para resultar desagradable. La cólera de los Cambremer fue muy viva, y en el intervalo otros incidentes provocaron una cierta tensión en sus relaciones con el pequeño clan. Cuando volvíamos los Cottard, Charlus, Brichot, Morel y yo de una cena en la Raspelière, y los Cambremer, que habían almorzado en casa de unos amigos en Arenbouville, habían hecho a la ida una parte del trayecto con nosotros. Usted, que tanto aprecia Balzac y sabe reconocerlo en la sociedad contemporánea, le había dicho yo a Monsieur de Charlus, debe de pensar que estos Cambremer se han escapado de las escenes de la vie de province. Pero Monsieur de Charlus, como si fuesen íntimos amigos suyos y yo le hubiese ofendido con mi observación, me cortó de forma brusca la palabra. Dice usted eso porque la mujer es superior al marido, me respondió en tono seco. No quería decir que era la musa del departamento, ni Madame de Bargeton, a pesar de que el señor de Charlus volvió a interrumpirme. Querrá decir más bien Madame de Morcerf. Pero paró el tren y Brichot se apeó. Por más que le hagamos señas, es usted terrible. ¿Por qué dice eso? No me digan que no se ha dado cuenta de que Brichot está locamente enamorado de Madame de Camberwell. Por la actitud de Cottard y de Charlie vi que en el cogollito aquello no era objeto de la más mínima duda. Creí que había malicia de su parte. Vamos, ¿no ha visto cómo se ha turbado cuando usted se puso a hablar de ella? Prosiguió Monsieur de Charlus, a quien le gustaba demostrar que tenía experiencia de las mujeres y hablaba del sentimiento que inspiran con naturalidad y como si ese sentimiento fuese el que habitualmente él mismo experimentaba. Más cierto tonillo de equívoca paternidad hacia los jóvenes, pese a su amor exclusivo por Morel, bastó para desmentir por el tono los puntos de vista de mujeriego que manifestaba. Oh, estos chicos, dijo con voz aguda, meliflua y cadenciosa. Hay que enseñárselo todo. Son inocentes como un recién nacido. No saben reconocer cuándo está enamorado un hombre de una mujer. A su edad yo era bastante más espabilado, añadió, porque le gustaba emplear las expresiones del mundo del hampa. Quizá por gusto, quizá para no dar la impresión, evitándolas, de confesar que frecuentaba personas para las que constituían su vocabulario habitual. Unos días más tarde hube de rendirme a la evidencia y admitir que Brichot estaba enamorado de la marquesa. Desgraciadamente, aceptó varios almuerzos en casa de Madame de Camberwell. Madame Verdurin estimó que había llegado el momento de decir basta. Dejando a un lado la utilidad que para la política del cogollito veía en una intervención, la patrona sentía en este tipo de explicaciones y en los dramas que desencadenaban un placer cada vez más vivos y que la ociosidad provoca en la burguesía tanto como en el mundo aristocrático. Fue un día de gran emoción en la Raspelière cuando se vio a Madame Verdurin desaparecer durante una hora con Brichot, a quien, como luego se supo, había dicho que Madame de Camberwell se burlaba de él, que era la comidilla de su salón, que iba a deshonrar su vejez, a comprometer su posición en la enseñanza. Hasta llegó a hablarle en términos conmovedores de la lavandera con la que vivía en París y de su hijita. La patrona salió victoriosa, y Brichot dejó de ir a Fetter, pero su pena fue tan grande que durante 2 días creímos que iba a perder completamente la vista. En cualquier caso, su enfermedad había dado un salto adelante del que ya no se recuperó. Entretanto, los Cambremer, furiosos contra Morel, invitaron una vez y a propósito a Monsieur de Charlus, pero sin él. Al no recibir respuesta del barón, temieron haber metido la pata, y considerando que el rencor es mal consejero, escribieron un poco tardíamente a Morel, simpleza que hizo sonreír a Monsieur de Charlus, dándole una prueba de su poder. Responda usted por los dos que acepto.
le dijo el barón a Morel. Llegado el día de la cena, en el gran salón de Féterne empezó la espera. Los Cambremer daban en realidad aquella cena para la flor de los chic, que eran Monsieur y Madame Ferret, pero tenían tanto miedo a desagradar a Monsieur de Charlus que, a pesar de haber conocido a los Ferret a través de Monsieur de Chevrigny, Madame de Cambremer se sintió indispuesta cuando el día de la cena vio a este llegar de visita a Féterne. Inventaron todos los pretextos para despacharlo a Beausoleil lo antes posible, pero no lo bastante, sin embargo, para que no se cruzase en el patio con los Ferret, tan sorprendidos de verlo expulsado como avergonzado él de serlo. Pero los Cambremer querían evitar a toda costa a Monsieur de Charlus la vista de Monsieur de Chervigny, juzgándole provinciano por estos matices que se descuidan en familia y que sólo se tienen en cuenta frente a extraños, los únicos precisamente que no los verían. Pero no gusta mostrar a los parientes que han seguido siendo lo que nos hemos esforzado por dejar de ser. En cuanto a Monsieur y Madame de Ferret, eran en el más alto grado lo que se suele llamar personas muy bien. A ojos de quienes los calificaban así, también los Guermantes, los Rohan y muchos otros eran desde luego personas muy bien, pero su nombre dispensaba de decirlo. Como no todo el mundo estaba al corriente de la gran alcurnia de la madre de Monsieur de Ferret, ni de la madre de Madame de Ferret, ni del círculo extraordinariamente cerrado que ella y su marido frecuentaban, cuando se los nombraba siempre se añadía a modo de explicación que eran gente de lo mejor. ¿Era su nombre oscuro el que les dictaba una especie de altiva reserva? Lo cierto es que los Ferret se negaban a ver a personas que los La Tremoille habrían frecuentado. Había sido necesaria la reputación de reina de la orilla del mar que la vieja marquesa de Cambremer tenía en La Mancha para que los Ferret fuesen todos los años a una de sus matinés. Se les había invitado a cenar y se esperaba mucho del efecto que iba a producir en ellos Monsieur de Charlus. Se anunció discretamente que el barón figuraba en el número de invitados. Por casualidad, Madame Ferret no le conocía. Madame de Cambremer sintió por ello viva satisfacción y la sonrisa del químico que por primera vez va a poner en contacto dos cuerpos particularmente importantes vagó por su rostro. Se abrió la puerta y Madame de Cambremer estuvo a punto de desmayarse al ver entrar solo a Morel. Como un secretario de órdenes encargado de disculpar a un ministro, como una esposa morganática que expresa el pesar del príncipe por encontrarse enfermo, es lo que solía hacer Madame de Clinchamp con el duque d'Aumale. Morel dijo en el tono más frívolo: «El barón no podrá venir, está algo indispuesto, al menos creo que es por eso. Hace una semana que no le he visto», añadió, sumiendo en la desesperación incluso con estas últimas palabras a Madame de Cambremer, quien había asegurado a Monsieur y Madame Ferret que Morel veía a Monsieur de Charlus a todas las horas del día. Los Cambremer fingieron que la ausencia del barón era un atractivo más para la reunión, y cuando Morel no los oía, decían a sus invitados: «Nos pasaremos sin él, ¿verdad? Así será más agradable». Pero estaban furiosos. Sospecharon un complot organizado por Madame Verdury, y golpe por golpe, cuando ésta volvió a invitarlos a la Raspelière, Monsieur de Cambremer, incapaz de renunciar al placer de ver de nuevo su casa y encontrarse con el grupito, acudió, pero solo, diciendo que la marquesa lo sentía mucho, pero que su médico le había ordenado guardar cama. Con esta semipresencia, los Cambremer creyeron dar una lección a Monsieur de Charlus y demostrar a los Verdurin que con ellos solo se consideraban obligados a una cortesía limitada, de la misma manera que antaño las princesas de sangre salían a despedir a las duquesas, pero solo hasta la mitad del segundo aposento. Al cabo de unas semanas estaban casi enfadados. El señor de Cambremer me dio estas explicaciones. Le diré que con Monsieur de Charlus era difícil. Es tan refusista que va. Sí, en cualquier caso, su primo, el príncipe de Guermantes, lo es. Se le despelleja mucho por ello. Por eso. Tengo parientes que miran mucho esas cosas. No puedo tratar a personas de ese tipo. Me pelearía con toda mi familia. Mejor irán las cosas si el príncipe de Guermantes es derifusista, dijo Madame de Cambremer, porque también lo es Saint-Loup, del que dicen que se casa con su sobrino. Hasta puede que eso sea la razón del matrimonio. Vamos, querida, no diga que Saint-Loup
al que todos queremos tantos, es dreyfusista. No hay que difundir a la ligera afirmaciones de ese tipo, dijo Monsieur de Cambremer. En bonita situación le dejaría usted en el ejército. Lo ha dicho, lo ha sido, pero ya no lo es, le dije a Monsieur de Cambremer. En cuanto a su boda con Mademoiselle de Guermantes-Brassac, ¿es verdad? No se habla de otra cosa, pero usted está bien situado para saberlo. Pues le repito que a mí mismo me ha dicho que era dreyfusista, insistió Madame de Cambremer. Por otro lado, es muy excusable, los Guermantes son medio alemanes. De los Guermantes de la calle de Varenne, puede usted darlo por seguro, dijo Cancan, pero Saint-Loup es harina de otro costal. Aunque tiene toda una parentela alemana, su padre reivindicaba ante todo su título de gran señor francés. En 1871 volvió a la milicia y resultó muerto durante la guerra de la forma más brillante. Por puntilloso que yo sea en este punto, no hay que exagerar ni en un sentido ni en otro. In medio virtus. No consigo acordarme. Es algo que dice el doctor Cottard. Él sí que tiene siempre la palabra apropiada. Deberían tener aquí un petit Larousse. Para evitar pronunciarse sobre la cita latina y abandonar el tema de Saint-Loup, en el que, en opinión de su marido, carecía de tacto, Madame de Cambremer arremetió contra la patrona, porque su ruptura con ello aún requería más explicación. Alquilamos con mucho gusto la raspeliera a Madame Verdurin, dijo la marquesa, pero ella parece creer que, junto con la casa y todo lo que ha encontrado manera de hacerse atribuir, el disfrute del prado, las colgaduras antiguas, cosas que no entraban para nada en el contrato, tendría además derecho a relacionarse con nosotros. Son cosas absolutamente distintas. Nuestro error ha sido no haber hecho las cosas simplemente por medio de un gestor o por una agencia. En Feten eso no tiene importancia, pero desde aquí estoy viendo la cara que pondría mi tía Chunuville si viese llegar a uno de mis días a la comadre Verdurin con los pelos al aire. En cuanto a Monsieur de Charlus, claro que conoce a personas muy bien, pero también conoce a otras muy mal. Pregunté a quiénes. Acosada esa pregunta, Madame de Cambremer terminó diciendo: aseguran que era él quien mantenía a un tal señor Moreau, ya no me acuerdo bien. Nada que ver desde luego con Morel el violinista, añadió ruborizándose, cuando me di cuenta de que Madame Verdurin se figuraba que, por ser nuestra arrendataria en La Mancha, tendría derecho a visitarme en París. Comprendí que había que cortar amarras. A pesar de esta pelea con la patrona, los Cambremer no estaban en mala relación con los fieles y subían gustosos a nuestro vagón cuando viajaban en la línea. Cuando estábamos a punto de llegar a Deauville, Albertine, sacando por última vez su espejo, creía oportuno a veces cambiarse los guantes o quitarse un instante el sombrero, y con el peine de concha que yo le había regalado y que llevaba en el pelo, se alisaba las cocas, lo ahuecaba y, si era necesario, por encima de las ondulaciones que descendían en vallas regulares hasta la nuca, se subía el moño. Una vez en los coches que nos esperaban, ya no se sabía dónde nos encontrábamos. Las rutas no estaban iluminadas. Reconocíamos por el ruido más fuerte de las ruedas que atravesábamos un pueblo. Creíamos haber llegado. Nos encontrábamos en campo raso. Se oían campanas a lo lejos. Olvidábamos que llevábamos smoking y casi nos habíamos dormido cuando, al término de ese largo margen de oscuridad que, por la distancia recorrida y los incidentes característicos de todo trayecto en tren, parecía habernos llevado hasta una hora avanzada de la noche y casi a mitad del camino de un retorno a París, de pronto, después de que el deslizamiento del coche sobre una arena más fina hubiera revelado que acabábamos de entrar en el parque, explotaban, introduciéndonos de nuevo en la vida mundana, las resplandecientes luces del salón y luego las del comedor, donde sentíamos un vivo movimiento de retroceso al oír dar aquellas 8 horas que queríamos hacía mucho pasadas, mientras los numerosos platos y los vinos finos empezaban a sucederse alrededor de hombres de frac y mujeres escotadas, en una cena rutilante de luz, como una verdadera cena fuera de casa, aunque rodeada, y eso cambia su carácter, por el doble encharpe oscuro y singular que habían tejido, desviadas por ese empleo mundano de su solemnidad primera, las horas nocturnas, campestres y marinas de la ida y la vuelta. Este nos obliga, de hecho, a dejar el esplendor radiante y pronto olvidado del luminoso salón
por los coches, donde me las arreglaba para estar con Albertín a fin de evitar que mi amiga pudiese estar con otros sin mí, y a menudo también por otra razón, que es que los dos podíamos hacer muchas cosas en un coche oscuro, donde las sacudidas de la bajada disculpaban además, en caso de que un rayo se filtrase de improviso, el hecho de estar abrazándonos. Cuando Madame de Campremer aún no estaba peleado, cuando Monsieur de Campremer aún no estaba peleado con los Verdurin, me preguntaba, ¿no cree que con esta niebla le van a dar sus ahogos? Mi hermana los ha tenido terribles esta mañana. Ah, también usted los tiene, decía con satisfacción. Se lo diré esta noche. Estoy seguro de que a la vuelta querrá saber enseguida si hace mucho que usted no los ha tenido. Por lo demás, solo me hablaba de los míos para llegar a los de su hermana, y me hacía describir las particularidades de los primeros únicamente para subrayar mejor las diferencias que había entre ambos. Mas, pese a estas, como le parecía que los ahogos de su hermana debían de ser autoridad, no podía creer que lo que iba bien a los suyos no estuviese indicado para los míos, y le irritaba que yo no probase sus remedios, pues hay algo más difícil todavía que sujetarse a un régimen, y es no querer imponérselo a los otros. Por otra parte, ¿qué estoy diciendo profano de mí cuando usted está aquí ante el aerópago en la fuente? ¿Qué piensa el profesor Cottard? Por otro lado, volví a ver a su mujer una vez más, porque había dicho que mi prima era de un género raro y quise saber qué había querido decir. Negó haberlo dicho, pero acabó por confesar que había hablado con una persona que había querido conocer con mi prima. No sabía su nombre y terminó diciendo que, si no se equivocaba, era la mujer de un banquero y que se llamaba Lina, Linet, Lisette, Lía, en fin, algo parecido. Supe que lo de la mujer de un banquero se había dicho únicamente para borrar mejor las pistas. Quise preguntar a Albertín si era cierto, pero prefería pasar por alguien que sabe que por alguien que pregunta. Además, Albertín no me había contestado o había respondido con un no cuya N hubiera sido demasiado vacilante y la O demasiado clamorosa. Albertín nunca contaba hechos que pudieran perjudicarla, sino otros que sólo podían explicarse por los primeros, ya que la verdad es una corriente que arranca de lo que nos dicen y que, por invisible que sea, captamos más que la cosa misma que se nos ha dicho. Así, cuando le aseguré que una mujer a la que ella había conocido en Vichy era del género equívoco, me juró que aquella mujer no era en absoluto lo que yo creía, y nunca había intentado inducirla al mal. Pero otro día, cuando hablaba yo de mi curiosidad por ese tipo de persona, añadió que la dama de Vichy también tenía una amiga a la que Albertín no conocía, pero que la dama le había prometido presentársela. Si se lo había prometido es que Albertín lo deseaba, o que la dama sabía al ofrecérselo que había de gustarle. Mas si le hubiese hecho esta objeción a Albertín, había dado la impresión de que la única fuente de mis revelaciones era ella. Habría provocado su inmediata interrupción. No hubiese sabido nada más y hubiera dejado de hacerme temer. Además, nosotros estábamos en Balbec. La dama de Vichy y su amiga vivían en Menton. La distancia, la imposibilidad del peligro no habrían tardado en destruir mis sospechas. A veces, cuando Monsieur de Cambremer me interpelaba desde la estación, yo acababa de aprovechar con Albertín las tinieblas y con tanto más esfuerzo porque ésta se había debatido un poco por miedo a que no fuesen suficientemente completas. Sepa que estoy segura de que Cottard nos ha visto, además, incluso sin vernos seguro que ha oído su voz sofocada, justo en el momento en que se hablaba de sus otros ahogos. Me decía Albertín al llegar a la estación de Deauville, donde volvíamos a coger el trenecito para la vuelta. Pero lo mismo que la ida, esa vuelta, sin despertar en mí, dándome cierta impresión de poesía, el deseo de hacer viajes, de llevar una vida nueva, inspirándome con ello en el deseo de abandonar cualquier proyecto de matrimonio con Albertín y hasta de romper definitivamente nuestras relaciones, también me hacía más fácil esa ruptura, a causa precisamente de su naturaleza contradictoria. Pues, tanto a la vuelta como a la ida, en cada estación, subían con nosotros o nos saludaban desde el andén personas que conocíamos. Sobre los placeres furtivos de la imaginación,
dominaban esos otros, continuos, de la sociabilidad, que son tan tranquilizadores, tan adormecedores. Antes incluso de las estaciones, sus nombres, que tanto me habían hecho soñar desde el día en que los había oído, la primera noche en que había viajado con mi abuela, se habían humanizado, habían perdido su singularidad desde la noche en que Brichot, a ruegos de Albertine, nos había explicado más completamente sus etimologías. Me había parecido fascinante la flor que remataba ciertos nombres como Fiqueflor, Honflor, Fleurs, Bafleurs, Harfleurs, etc. Y divertido el buey, que hay al final de Briqueboff, pero la flor desapareció y también el buey cuando Brichot, que ya lo había dicho el primer día en el tren, nos reveló que flor quiere decir puerto, como fior, y que bof en normando bud significa cabaña. Como citaba varios ejemplos, lo que me había parecido particular se generalizaba. Briquebouf iba a juntarse con el bouf, e inclusive en un nombre a primera vista tan individual como el lugar, como el nombre de Penedepir, donde las rarezas más imposibles de dilucidar por la razón me parecían amalgamadas desde un tiempo inmemorial en un vocablo feo, sabroso y duro como cierto queso normando, quedé desolado al encontrar el pen galo, que significa montaña, y se encuentra tanto en Permach como en los Apeninos. Como en cada parada del tren sabía que tendríamos manos amigas que estrechar, si no visitas que recibir, le decía a Albertine: dese prisa, pregunta a Brichot los nombres que quiere saber. Me había hablado usted de Marcouville, Lorguelios. Sí, me gusta mucho ese orgullo. Es una villa altiva, dijo Albertine. Más altiva le parecería aún, respondió Brichot, si en lugar de su forma francesa o inclusive bajo latina, tal como se encuentra en el cartulario del obispo de Bayeux, Marcouvilla, superba, tomase usted la forma más antigua, más cercana al normando, Marculfivilla superba. La villa, el dominio de Mercur. En casi todos estos nombres que terminan en ville, aún podía verse levantarse en esta costa el fantasma de los rudos invasores normandos. En Arenbouville solo ha tenido usted de pie en la portezuela del vagón a nuestro excelente doctor, que evidentemente no tiene nada de jefe normando, pero cerrando los ojos podría ver el ilustre Erimundiville, aunque no sé por qué suele irse por estas rutas comprendidas entre Loigny, Balbec-Plax y por las muy pintorescas que llevan de Loigny al viejo Balbec. Madame Verdurin tal vez le haya paseado en coche por esta parte. Entonces habrá visto Incarville o la aldea de Wiscar y Tourville antes de llegar a casa de Madame Verdurin. Es la aldea de Turol. Además, no hubo solamente normandos. Parece que hasta aquí hayan llegado alemanes, Aumenancourt, Alemán y Curtis. No se lo digamos a ese joven oficial que estoy viendo. Sería capaz de no querer ir más a casa de sus primos. También hubo sajones, como demuestra la fuente de Sison, una de las metas del paseo favoritas de Madame Verdurin, y con razón. Lo mismo que en Inglaterra, el Middlesex, el Wessex. Cosa inexplicable, parece que los godos, los gogs, como se decía, llegaron hasta aquí, e incluso los moros, porque Mortange viene de Mauretania. Ha quedado su huella en Goturbilla. Además, también subsiste algún vestigio de los latinos, Lagny, Latiniacum. A mí me interesa la explicación de Torpe Home, dijo Monsieur de Charlos. Comprendo Home, añadió mientras el escultor y Cottard cambiaban una mirada de inteligencia. Pero Home no significa en absoluto lo que usted se inclina naturalmente a creer, varón, respondió Brichot mirando maliciosamente a Cottard y al escultor. Home no tiene nada que ver aquí con el sexo al que no debo a mi madre. Home es hall, que significa islote, etc. En cuanto a Torp o aldea, se encuentra en 100 palabras con las que ya he aburrido a nuestro joven amigo. Así, Torper Home no hay nombre de jefe normando, sino palabras de la lengua normanda,
Como ve, toda esta región fue muy germanizada. Creo que está exagerando, dijo Monsieur de Charlus. Allí estuve en Orgelville. Esta vez le devuelvo el hombre que le había quitado en Torpenholm, varón. Dicho sea sin pedantería, una carta de Roberto I nos da por Orgelville, Otgerville, el dominio de Otger. Todos estos nombres son de antiguos señores. Otteville, Venel, viene de Avenel. Los Avenel eran una familia conocida en la Edad Media. Bourguenol, a donde el otro día nos llevó Madame Verdury, se escribía Bourg de Mols, porque esa aldea perteneció en el siglo IX a Baudoin de Mols, lo mismo que la Chaise-Baudoin. Pero ya estamos en Doncières. Dios mío, ¿cuántos tenientes van a intentar subir?, dijo Monsieur de Charlus con un espanto fingido. Lo dijo por ustedes. Eso a mí no me molesta, porque me apeo. ¿Ha oído, doctor?, dijo Brichot. El barón tiene miedo a que los oficiales se le echen encima, y sin embargo están en su papel de amontonarse aquí, porque Doncières es exactamente San Cyr Dominicus Syriacus. Hay muchos nombres de pueblos en que Santux y Santa han sido sustituidos por Dominus y por Domina. Por lo demás, esta ciudad apacible y militar tiene a veces falsos aires de San Cyr, de Versalles e incluso de Fontainebleau. Durante estas vueltas, como a la ida, yo le decía a Albertín que se vistiese, porque estaba seguro de que en Amnancourt, en Doncières, en Éperville, en Saint-Vaast, tendríamos que recibir breves visitas, por lo demás no me resultaban desagradables, ya fuese en Hermonville, el dominio de Erimund, la de Monsieur de Chevrigny, aprovechando que había ido a buscar invitado para rogarme que fuese a almorzar a Mons-sur-Ben al día siguiente, o en Doncières, la brusca invasión de uno de los encantadores amigos de Saint-Luc enviados por éste, si no estaba libre, para transmitirme una invitación del capitán de Borodino, del comedor de oficiales en el Côte Hardy, o de suboficiales en el Faisan Doré. Saint-Luc venía a menudo en persona, y mientras él estaba allí yo tenía a Albertín, sin que pudieran darse cuenta, prisionera de mi mirada, por lo demás inútilmente vigilante. Una vez, sin embargo, interrumpí mi guardia. Como la parada era larga, Bloch, después de saludarnos, se marchó casi de inmediato para reunirse con su padre, que acababa de heredar de su tío y a quien, tras haber alquilado un castillo llamado La Commanderie, le parecía de gran señor circular exclusivamente en una silla de posta, con postillones de librea. Bloch me pidió que lo acompañase hasta el vehículo. Pero date prisa, porque estos cuadrúpedos son impacientes. Ven, hombre, caro a los dioses, le darás una alegría a mi padre. Mas yo sufría demasiado por dejar a Albertín en el tren con Saint-Luc. Habrían podido, mientras yo les daba la espalda, hablarse, ir a otro vagón, sonreírse, tocarse. Mi mirada pegada a Albertín no podría separarse de ella mientras Saint-Luc estuviera allí, pero me di cuenta perfectamente de que Bloch, quien me había pedido como un favor que fuese a saludar a su padre, le parecía, en primer lugar, poco gentil que se lo negase cuando nada me lo impedía, pues los ferroviarios habían avisado de que el tren aún seguiría un cuarto de hora por lo menos en la estación, y casi todos los viajeros, sin los que no arrancaría, se habían apeado. Y en segundo lugar, no dudó de que fuese porque, decididamente, mi comportamiento en esta ocasión le daba una respuesta decisiva. Yo era un snob. De hecho, no ignoraba el nombre de las personas con las que me encontraba. En efecto, Monsieur de Charlus me había dicho, algún tiempo atrás, y sin recordar o importarle que ya se hubiera hecho antes para acercarse a él, pero presénteme a su amigo. Lo que usted hace es una falta de respeto hacia mí. Y había conversado con Bloch, quien, al parecer, le había gustado muchísimo, hasta el punto de que lo había gratificado con un espero volver a verle. Entonces es irrevocable. ¿No quieres hacer esos 100 metros para saludar a mi padre, a quien tanto le agradaría?, me dijo Bloch. Lamentaba mucho dar la impresión de faltar a los deberes de la buena camaradería, y más todavía la causa por la que Bloch creía que faltaba a ella, y darme cuenta de que estaba imaginando que yo era lo mismo con mis amigos burgueses cuando había personas de buena cuna. Desde ese día no volvió a demostrarme la misma amistad ni tuvo, cosa que me resulta más penosa, la misma estima por mi carácter. Mas para desengañarle
sobre el motivo que me había impulsado a quedarme en el vagón, habría tenido que decirle algo, a saber, que tenía celos de Albertín, que me hubiera resultado más doloroso aún que dejarle creer que era estúpidamente mundano. Pero por eso, en teoría, decimos que siempre debemos explicarnos sinceramente, evitar los malentendidos. Pero muchas veces la vida los combina de tal forma que para disiparlos, en las raras circunstancias en que sería posible, habría que revelar o bien algo, no era este el caso, que ofendería a nuestro amigo más aún que el agravio imaginario que nos imputa, o bien un secreto cuya divulgación, y era lo que acababa de ocurrirme, nos parece todavía peor que el malentendido. Y además, incluso sin explicarle a Bloch, pues me resultaba imposible, la razón de no haberle acompañado, de haberle pedido que no se lo tomara mal, no habría hecho sino aumentar ese agravio demostrándole que me había dado cuenta. No había otro remedio que inclinarse ante aquel factum que había querido que la presencia de Albertín me impidiese acompañarle y que él pudiese querer que era, por el contrario, la de personas notables, presencia que, aunque hubiera sido 100 veces más, no habría conseguido sino hacer que me ocupase exclusivamente de Bloch y reservase para él toda mi cortesía. Basta, pues, que accidental, absurdamente, un incidente, aquí la presencia simultánea de Albertín y de Saint-Loup, se interponga entre dos destinos cuyas líneas convergían una hacia otra para que se desvíen, para que se aparten cada vez más y no se acerquen nunca. Y ha habido amistades más hermosas para mí que la de Bloch, que han resultado destruidas sin que el autor involuntario de la ruptura haya podido explicar nunca al otro lo que con toda seguridad hubiese curado su amor propio y le habría devuelto una simpatía menguante. Por otra parte, amistades más hermosas que la de Bloch no sería decir mucho. Tenía todos los defectos que más me desagradaban. Mi cariño por Albertín terminaba volviéndolos, por puro azar, totalmente insoportables. Así, en aquel breve momento en que hablé con él, sin dejar de vigilar a Robert con el rabillo del ojo, Bloch me dijo que había almorzado en casa de Madame Bontemps y que todos se habían referido a mí con los mayores elogios hasta el declinar de ellos. Bueno, pensé, como Madame Bontemps tiene a Bloch por un genio, el sufragio entusiasta que me haya concedido resultará más eficaz que lo que todos los demás hayan podido decir, y le alcanzará Albertín. Un día u otro tendrá que enterarse, y me sorprende que su tía no le haya contado ya que soy un hombre superior. Sí, añadió Bloch, todo el mundo ha hecho tu elogio. Solo yo he guardado un silencio tan profundo como si, en lugar de la comida, por lo demás mediocre, que nos sirvieron, hubiese comido a dormideras, caras al bienaventurado hermano de Thanatos y de Leteo, el divino Hipnos, que envuelve con dulces ataduras el cuerpo y la lengua. No es que te admire menos que la banda de ávidos perros junto a los que me habían invitado, pero yo te admiro porque te comprendo, y ellos te admiran sin comprenderte. A decir verdad, te admiro demasiado para hablar de ti así, en público. Me hubiera parecido una profanación hablar en voz alta algo que llevo en lo más profundo de mi corazón. Por más que me interrogaran sobre ti, una vergüenza sagrada, hija de Cronión, me hizo permanecer mudo. No tuve el más gusto de parecer descontento por aquella vergüenza, pero aquella vergüenza me pareció emparentada mucho más que con el Cronión, con la vergüenza que impide a un crítico que os admira hablar de vosotros, porque el templo secreto en que reináis sería invadido por la turba de lectores ignaros y de periodistas, con la vergüenza del hombre de Estado que os niega una condecoración para que no seáis confundidos con gente indigna de vosotros, con la vergüenza del académico que no os vota para ahorraros el oprobio de ser colega de X, que carece de talento, y por último, con la vergüenza más respetable y más criminal, sin embargo, de los hijos que nos ruegan que no escribamos sobre su difunto padre, que tantos méritos tuvo para asegurar el silencio y el reposo, para impedir que siga vivo y persista la gloria en torno al pobre muerto, que preferiría su nombre pronunciado por las bocas de los hombres a las coronas, muy piadosamente llevadas, por otra parte, sobre su tumba. Si Bloch, dejándome desolado al no poder comprender la razón que me impedía ir a saludar a su padre, me había irritado al confesarme que me había desacreditado en casa de Madame Bontemps, ahora comprendía por qué Albertín nunca me había hecho alusión
a ese almuerzo y se quedaba callada cuando le hablaba del cariño que Bloch sentía por mí. El joven israelita había producido en Monsieur de Charlus una impresión muy distinta con la irritación. Cierto, Bloch creía ahora no solo que yo no podía permanecer un segundo lejos de las personas elegantes, sino que, celosos de las insinuaciones de ésta, como Monsieur de Charlus habían podido hacerle, trataba de poner trabas e impedirle que se relacionara con ellos. Pero, por su parte, el barón lamentaba no haber tratado más a mi compañero. Según su costumbre, se cuidó de demostrarlo. Empezó por hacerme, sin aparentarlo, algunas preguntas sobre Bloch, pero en un tono tan indiferente, con un interés aparentemente tan simulado, que nadie habría pensado que estuviese escuchando mi respuesta. Con aire despegado, en una melopea que expresaba, más que indiferencia, distracción, y como por simple cortesía hacia mí: «Parece inteligente, ha dicho que escribía, ¿tiene talento?». Respondí a Monsieur de Charlus que había sido muy amable diciéndole a Bloch que esperaba volver a verle. Ningún movimiento reveló en el barón que hubiese oído mi frase, y como la repetí 4 veces sin tener respuesta, terminé dudando de haber sido víctima de un espejismo acústico cuando había creído oír las palabras de Monsieur de Charlus. «Vive en Balbec», canturreó el barón, en un tono tan escasamente inquisitivo que es de lamentar que la lengua francesa no posea un signo distinto de la interrogación para terminar estas frases aparentemente tan poco interrogativas. Verdad es que ese signo apenas serviría más que para Monsieur de Charlus. «No, han alquilado cerca de aquí la comandería». Una vez que supo lo que deseaba, Monsieur de Charlus fingió despreciar a Bloch. «¡Qué horror!», exclamó, devolviendo a su voz todo su vigor resonante. «Todas las localidades o propiedades llamadas la comandería fueron construidas o poseídas por los caballeros de la Orden de Malta, a la que pertenezco, lo mismo que los lugares llamados el Temple o la Caballería lo fueron por los templarios. Que yo viviese en la comandería sería lo más natural del mundo, pero un judío, de todos modos, no me extraña, se debe a un curioso gusto por el sacrilegio, característico de esa raza. En cuanto un judío tiene dinero suficiente para comprar un castillo, siempre elige uno que se llama Le Prieuré, l'Abbaye, Le Monastère, la Mansión Dieu. Tuve que tratar con un funcionario judío, adivina dónde residía, en Pont-l'Evêque. Caído en desgracia, hizo que lo trasladasen a Bretaña, a Pont-l'Abbé. Cuando en Semana Santa se dan esos espectáculos indecentes que llaman la Pasión, la mitad de la sala está llena de judíos, que sultan pensando que van a poner a Cristo por segunda vez en la cruz, al menos en efigie. En el concierto Lamoureux tuve un día por vecino a un rico banquero judío. Tocaba l'Enfant du Christ de Berlioz. Él estaba consternado, pero no tardó en recuperar la expresión de beatitud habitual en él, oyendo el encantamiento del Viernes Santo. Su amigo vive en la comandería. Es muy desgraciado. El muy desgraciado. ¡Qué sadismo! Ya me dirá usted el camino, añadió recobrando su aire de indiferencia, para que un día vaya a ver cómo soportan nuestros antiguos dominios semejante profanación. Es una pena, porque se trata de una persona educada y parece inteligente. No le faltaría más que vivir en París, en la Rue de Temple. Por estas palabras se habría dicho que Monsieur de Charlus solo pretendía encontrar en apoyo de su teoría un nuevo ejemplo, pero en realidad estaba haciéndome una pregunta de doble fin, y el principal era saber la dirección de Bloch. En efecto, hizo observar Brichot, la Rue du Temple se llama Rue de Chevalier du Temple. Y a propósito, barón, ¿me permite una observación?, dijo el universitario. ¿Qué? ¿De qué se trata?, dijo en tono sueco Monsieur de Charlus, a quien aquella observación impedía conseguir la información deseada. No, nada, respondió Brichot intimidado. Era a propósito de la etimología de Balbec que se me había pedido. Antiguamente la Rue du Temple se llamaba Rue Bas du Bac, porque la abadía du Bac de Normandía tenía allí en París su bar de justicia. El señor de Charlus no respondió nada y fingió no haber oído, cosa que en él era una de las formas de la insolencia. ¿Dónde vive su amigo en París? Como las 3/4 partes de las calles toman su nombre de una iglesia o de una abadía, es probable que el sacrilegio continúe. No se puede impedir a los judíos que vivan en el Boulevard de la Madeleine, o en el Faubourg Saint-Honor, o en la Plaza San Agustín.
mientras en su perfidia no lleguen al punto de elegir domicilio